al conocimiento del Señor. Bien, mientras preparaba este sermón, me vino a la mente pensar en resoluciones, ya que muchísima gente eso es lo que hace en este tiempo, especialmente el día de hoy. Ya tienen ahí unas notas de lo que posiblemente van a empezar mañana. Y entre muchas de las cosas que hay para empezar mañana, de seguro ahí está la famosa dieta. Y lo que no nos damos cuenta es que esa famosa dieta lleva años y años. Y a veces decimos, wow, pero ¿cuántos años llevamos tratando esto? y es la realidad. Volvemos y comenzamos otra vez. Así que busqué en el internet cuáles son las resoluciones más comunes para el año 2024. Les voy a dar algunas. Comenzar un diario, eso está en las primeras. Hacer tiempo para la familia, eso es una de las resoluciones más comunes. En ajustar su presupuesto, ya que todo se ha vuelto carísimo, hay que ajustar. Salud mental, salió en las primeras 5. Hay mucha necesidad en la salud mental. Leer libros o leer más libros, tomar menos o dejar de tomar, dormir mejor. Nadie dice dormir menos. Y la famosa dieta y entrar en el gimnasio. Por lo menos que le abran la puerta para que pueda entrar al gimnasio. Esas son las resoluciones más comunes que existen para el año 2024. Usted puede tener las suyas, yo tengo las mías. Pero como Iglesia Bíblica Esperanza Viva, nuestra resolución es estudiar el libro de Juan. Estoy muy emocionado que usted llegó hoy aquí porque vamos a ver la introducción del libro de Juan. Qué resolución tan hermosa que como iglesia Dios nos dé en esta época, en este día, este momento para nosotros introducir el libro de Juan y esperar llenarnos en el año 2024 de las magníficas, de los tesoros magníficos que tiene el Señor guardados, reservados en este libro para que nosotros estudiemos. ¿Por qué vamos a estudiar el libro de Juan? Eso es una buena pregunta. No es parte del sermón, pero lo pensé mientras venía para acá. Y la razón es porque necesitamos conocer más del Salvador. Necesitamos conocer más de Él como persona, como Dios, como Cristo, como Mesías. Entender nuestra pecaminosidad y el duro esfuerzo de nuestro Señor como gran campeón de Dios llevar adelante la crucifixión para el perdón de nuestros pecados. Y pensé que eso es muy importante para nuestros días, especialmente en la situación que nos encontramos como nueva iglesia en este lugar, para la gloria de Dios, que todas aquellas personas que vengan puedan encontrarse con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, puedan encontrarse con la experiencia de este apóstol Juan, quien vivió con Jesucristo, quien es fiel testimonio de la persona de Cristo Jesús. Y por eso, como iglesia, nuestra resolución es estudiar el libro de Juan y estar animados por esto. Hoy vamos a ver 3 claves
para estudiar el libro de Juan. 3 claves o 3 ideas claves para estudiar el libro de Juan. Dios usa la persona, en el caso de aquellos que Dios escogió para escribir su palabra. Dios utiliza a esa persona con todas sus facultades para escribir la palabra que Él quiere y desea que sea escrita. Dios utiliza el conocimiento de la persona, Él utiliza sus habilidades, sus experiencias y utiliza todas estas combinaciones, su intelectualidad, su capacidad para hablar de una persona a un grupo de personas. Originalmente el apóstol Juan quiso escribir este evangelio para comunicar un mensaje muy específico a una audiencia en esos tiempos. Y eso es importante que nosotros veamos, wow, es una carta o es un libro escrito para una audiencia. Pues ese libro también lo escribió el Espíritu de Dios, utilizando todas las experiencias de Juan, la emoción y la pasión de Juan para llevarnos a conocer a este personaje de nuestro Salvador. Así que como primer punto me gustaría que viéramos al autor del libro. ¿Quién es Juan? ¿Quién es el apóstol Juan? ¿Alguien conoció a Jesús mejor que Juan? ¿Hubo alguna persona que lo conoció tan cercanamente? Él era uno de los 12. Más allá de eso, él era uno de los 3 internos, de los 3 más cercanos, del círculo más cercano, Jacobo, Juan y Pedro. Estos 3 personajes salen continuamente en los evangelios como las personas más acercadas a Cristo dentro de los 12. Juan estuvo con Jesús todo el tiempo, desde que comenzó su vida de ministerio aquí en la tierra hasta que lo concluyó. Juan permaneció lo suficiente cerca de Jesús, más cerca que nadie, aún para recostarse de él en la última cena. Esta cercanía continuó incluso después de la muerte de Jesús, cuando Juan entró en la tumba y vio en el sepulcro que Jesús había resucitado. Aún en la última escena que nos presenta el libro de Juan, nos presenta a Pedro siendo restaurado. ¿Y quién está detrás de Jesús siguiéndole? El mismo Juan. El mismo Juan. Este evangelio proviene de una fuente que conoce el tema. Y el tema de este evangelio, de este libro, es el personaje de Jesús. ¿Quién era el apóstol Juan? El apóstol Juan era hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo y Salomé. Jacobo es otro apóstol. Ellos 2 entraron al ministerio de Jesucristo y ellos eran hijos de Zebedeo y de Salomé. El apóstol de amor, ese era su título de él, conocido como el apóstol de amor. Juan desde joven era muy apasionado por la verdad, pero esto lo llevó a desear cosas muy radicales, como que cayera fuego del cielo
y consumiera a los samaritanos que no quisieron recibir a Jesús. O como cuando encontraron a un grupo que venían enseñando en el nombre de Cristo y Juan se los prohibió, diciendo, ustedes no nos están siguiendo a nosotros, ustedes no pueden estar haciendo eso. Jesús les puso por nombre a él y su hermano Jacobo, los hijos del trueno. Esto nos da a entender algo de su personalidad acerca de estas personas. Quizá le apasionaba tanto la verdad y eso lo hizo pegarse más a la persona de Jesús, de quien o escuchaba y podía detectar que estaba hablando verdad. Jesús terminó transformando el carácter de Juan para que fuese uno apasionado por la verdad, pero con amor. Esa fue la transición. Eso fue una transición muy hermosa. Juan insiste a la iglesia que nos amemos los unos a los otros. Esta es la insistencia. Cuando leemos el Evangelio de Juan, cuando leemos la primera, segunda y tercera carta de Juan, vemos claramente esta insistencia de amarnos los unos a los otros. Juan pasó a ser un apóstol muy extraordinario, de quien se pensaba que nunca iba a morir. Fue salvo de muchos peligros. Jesús mismo le encargó a su mamá. Él entró en la tumba junto con Pedro y estuvo muy cerca en la restauración de Pedro. Juan estuvo junto con Pedro cuando hicieron el primer milagro entre seres humanos cuando Jesucristo ya no estaba en la tierra. Eso fue Pedro con Juan. Juan vio a Jesús ser transfigurado y Juan vio a Jesús en la isla de Patmos cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Y en ambas ocasiones Juan cayó al suelo porque no podía resistir la gloria del Hijo de Dios. Juan llegó, según la tradición, llegó a vivir 98 años, muchos más años que los demás apóstoles. De hijo del trueno, Juan se convierte en un pilar para la iglesia en Jerusalén. Él ministró juntamente con Pedro hasta que fue a Éfeso, donde escribió este evangelio. Y desde donde los romanos lo exiliaron a Patmos. Es una isla aparte. Sabemos por medio de la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, que uno de ellos fue Ireneo, quien fue discípulo de Policarpo, quien fue discípulo de Juan. ¿Por qué esto es importante? Porque Ireneo, quien estudió de Policarpo, ellos sabían que Policarpo, quien estudió de Juan, sabían dónde Juan había escrito el Evangelio de Juan, en dónde se encontraba y la fecha más o menos de este escrito. Ellos afirman que Juan escribió el Evangelio de Juan cuando vivió en Éfeso, esto es en Asia Menor, a una edad avanzada. Así que la fecha más o menos de este libro
se encuentra entre el 80 y el 90 después de Cristo. Cuando hacemos la calculación, estamos hablando de 50 años después de que Cristo ascendió al cielo. Estos datos son importantes para poder entender al autor, para poder entender el mensaje del autor. Su estilo de escritura habla de ser una persona de absolutos. Él estaba apasionado por la verdad. En sus cartas nos dice, ¿andamos en la luz o andamos en tinieblas? Son absolutos. O somos nacidos de Dios y no pecamos, o somos del mundo porque pecamos. O amamos a Dios, o si amamos a Dios y no amamos a los hermanos, somos mentirosos. Si amamos es porque hemos nacido de Dios, y si no amamos, no hemos nacido de Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice todas estas cosas sin modificación, sin excepción, sin suavizar las líneas. ¿Por qué? Porque son absolutos, que son verdad y que son necesarios para nosotros. Su pasión es la verdad. Juan es amigo de la verdad y él no la piensa negociar. Él bien aprendió a hablar en absolutos del mismo maestro que les enseñó. Pero este maestro lo hacía con un tono cálido, personal y pastoral. Esto fue lo que llegó a aprender luego el apóstol Juan. 3 años con Jesús cambiaron al hijo del trueno hasta llegar a ser el apóstol de amor. 3 años. Aprendió el equilibrio entre el amor y la verdad. Su corazón lleno de juicios, de absolutos, fue suavizado por la ternura tan grande que vio expresada en la mirada y en la forma de tratar del Maestro Jesucristo. Juan está exhibiendo la verdad de Dios en la persona que él más amó sobre la faz de la tierra, su Maestro. Veamos por qué escribió este libro. ¿Por qué escribió Juan el Evangelio de Juan? Este es nuestro segundo punto. ¿Cuál es el propósito de este libro? Juan, como apasionado por la verdad, no deja el propósito del libro a escondida. Él no lo dejó ahí como que búsquenlo para ver si lo encuentran, sino que lo expuso de tal manera como para decir, ahí está, mírenlo, léenlo. Se encuentra en el capítulo 20, en el versículo 30 y 31, el propósito por el cual Juan escribe este libro. Y dice así, versículos 30 y 31 del capítulo 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
El Evangelio de Juan tiene un propósito evangelístico: llevar a los pecadores a la fe y la vida salvadora en Jesús. Pero más allá de eso, tiene un propósito confirmatorio para confirmar a aquellos que han creído. El verbo, cuando nosotros leemos en el versículo 31, dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. También este verbo puede ser traducido para que puedas seguir creyendo. Es una continuación. No es para que una vez creíste y ya se terminó. No, es para una continuación. Y gloria a Dios, porque esto va entrelazado con las Escrituras que nos enseña que la fe es un don de Dios. Y este don es irrevocable. Dios no lo quita. Al contrario, hace perseverar a aquellos a quien Él ha entregado el don de la fe. A medida que los errores surgen de las falsas enseñanzas que nos rodean y las dudas surgen en los corazones pecaminosos dentro de nosotros, el Evangelio de Juan está aquí para proporcionar respuestas claras, respuestas profundas y simples para nosotros poder ser restaurados a la fe. Una de las personas más fracasadas en el ministerio que pudiéramos señalar fue el mismo apóstol Pedro, quien negó a su Señor 3 ocasiones. El mismo que había dicho, jamás yo haría una cosa así. Yo prefiero dar mi vida por ti. Mas, sin embargo, es en este libro que nosotros podemos entender los detalles específicos que nos apuntan al propósito del Señor salvar a su iglesia. Restaura por medio del amor hacia Él. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderitos. ¿Me amas? Apacienta mi gente. Preocúpate por mi gente. Preocúpate por mi iglesia. Qué forma tan gloriosa de llevar a cabo esta restauración, y lo vemos aquí precisamente en este libro. Debemos recordar que estos versículos del propósito de Juan escribir, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Debemos de recordar que estos versículos de propósito nos dan una gran utilidad en nuestro estudio de Juan. Cada vez que nosotros estudiemos una porción del libro de Juan, debemos de aplicar este propósito. Vamos a entenderlo un poquito más. Juan eligió incluir esta narrativa o enseñanza para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tendremos vida en su nombre. Ese es el propósito que nos muestra esta narrativa o enseñanza sobre la identidad de Jesús. Cómo entender y creer esta narrativa nos enseña que nos da vida en Jesús.
nuestra misión en Esperanza Viva es capacitar, nutrir y cuidar el rebaño del Señor para que sea fiel a su palabra, para que haga discípulo a todas las naciones y promueva el evangelio local y global por medio de la plantación de iglesias sanas. Yo voy a repetir esto otra vez porque es importante para usted y para mí que estemos conscientes de nuestra misión. Nuestra misión de Esperanza Viva es capacitar y nutrir y cuidar del rebaño del Señor. Número 1, para que sea fiel a la palabra. Número 2, para que haga discípulos a todas las naciones. Y número 3, para expandir el evangelio localmente y globalmente por medio de plantaciones de iglesias sanas. ¿Cómo informa el Evangelio de Juan esta misión que les acabo de compartir? ¿Cómo se relaciona esta misión con los versículos de propósito del Evangelio de Juan? Escuche muy bien esto. El libro nos enseña quién es el Señor del rebaño. Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y es en Él y por Él y para Él que podemos cuidar de su rebaño, para que sea fiel, para que promueva el Evangelio y para que plantemos iglesias sanas para su gloria. Dice W. Graham en su libro Guía a los Evangelios, la convicción intelectual que crearía Juan es doble y corresponde a dos partes. Una es, convencería al pueblo elegido de que el Jesús histórico es el Cristo, el Mesías, en quien se cumplen todas las profecías. Y que también convencería a toda la humanidad de que este Jesús histórico, que es también el Cristo, el Mesías, es el Hijo de Dios, que significa que es igual a Dios y que eso crea una relación entre todas las personas. Todas las personas tienen una relación con Dios. O le pertenecen a Él o están lejos, destituidos de Él. El objetivo de este evangelio es, por tanto, mostrar que Jesús es el Cristo y mostrar la divinidad de Jesús, presentando pruebas irrefutables a fin de crear fe en los corazones de los hombres con una clara visión para que tenga vida eterna. A comparación de los demás evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan seleccionó unas pocas señales, unos pocos milagros para examinar en forma profunda estas señales que apuntan a la persona del Mesías. ¿Por qué es el Mesías cuando Jesús hace esas señales? Ese es el propósito. Y cómo la misma persona es el Hijo de Dios, igual a Dios. Te animo para estudiar este texto conmigo, hermano, amigo. Te animo para que estudiemos este texto
léelo en la semana, véalo, estúdielo. Vamos a estudiar detenidamente el prólogo. Estos son los primeros 18 versículos del capítulo 1 que leyó el hermano Roberto. Estudiemos esto, hermanos. Esto va a ser de mucha edificación para nuestras vidas, de mucho desarrollo para nosotros. Estemos apasionados por dar a conocer que estamos estudiando este libro detenidamente y profundamente y que creemos que nuestra fe va a crecer por este evangelio. Juan el apóstol, al que el Señor Dios le concedió vivir más tiempo, a quien Dios había fabricado con la personalidad de la absoluta verdad, que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este libro, quiere que veas las evidencias del Jesús histórico y seas convencido de que el ungido de Dios, el prometido de Dios en las Escrituras, es el Hijo de Dios, quien ha prometido bendecir a los suyos con toda bendición espiritual. Nuestro tercer punto es el énfasis del libro, el énfasis de Juan. Juan escribe, tiene un propósito, Juan tiene una historia que nos ayuda a conectar con la persona de Jesús. Él fue un testigo ocular, él palpitó las manos de Jesús, su cuerpo, él estuvo ahí presente en la cruz cuando le miró y fue a la tumba y reconoció que Jesús había resucitado. Él tiene un propósito para escribir este libro. Este libro es para que nosotros podamos entender que ese personaje histórico al cual él pudo palpar, al cual él pudo sentir, es el Cristo, el prometido de las Escrituras, que cumple todo este panorama bíblico, y que esa persona es nada más y nada menos Dios. Es el Hijo de Dios, el amado de Dios. Juan utiliza en su énfasis la relación entre el Hijo de Dios y el Padre como uno de sus énfasis. Esto es muy, muy peculiar en el libro de Juan. Él detalla la relación de como hijo que él tiene con su Padre. D.A. Carson comenta, un teólogo, dice: cuanto a la relación del Hijo al Padre, está funcionalmente subordinado a Él. El Hijo se somete al Padre y hace solo aquellas cosas que el Padre le da para decir y hacer, pero hace todo lo que el Padre hace, ya que el Padre le muestra todo lo que Él mismo debe de hacer. La perfección de la obediencia de Jesús y la naturaleza incondicional de su dependencia se convierten así en el lugar en el que Jesús revela nada menos que las palabras y los hechos de Dios. Dos personas que se van relacionando perfectamente, en completa armonía, ejecutando una sola misión, que es la voluntad de Dios, y esto en el poder del Espíritu Santo. Otro énfasis que vemos en el libro de Juan es la salvación. El libro de Juan nos da un énfasis
en que exactamente qué fue lo que logró el Cordero de Dios para quitar del mundo el pecado. ¿Qué fue lo que logró el Cristo, el Hijo de Dios, en la salvación? El libro de Juan tiene un énfasis en detallar la vida del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. La salvación no viene como por arte de magia, no, sino que verdaderamente este Jesús histórico, que es el Hijo de Dios, que se vistió de carne como uno de nosotros, fue el pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Así este libro nos presenta con el peso de la cruz, nos presenta con una obediencia del Hijo hasta la muerte, nos presenta con la riqueza de la victoria, habiendo en su totalidad vencido a la muerte, obteniendo la salvación como gran triunfo de aquellos que el Padre le había entregado. Es toda una relación. Es toda una relación. Vamos a estudiar el libro de Juan y vamos a ver esa relación entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. El tercer énfasis que vemos en este libro es que Juan responsabiliza a los hombres y a las mujeres a creer. La incredulidad es moralmente culpable. Bienaventurado es el que oye y cree. El creer no está en si existe o no, o si existió. Eso ya lo dejamos por sentado. La pregunta aquí es, si le crees a Dios, quien por fieles testimonios ha enviado a su unigénito Hijo, que en esta ocasión su Hijo no vino para traer condenación, sino salvación. Pero el que no le ha creído a Dios, que ha enviado a su Hijo para la salvación, este libro le va a confrontar, porque el tal ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Toda la humanidad se mide en un solo versículo de la palabra de Dios. Todo aquel que ha creído en Él tiene vida eterna. Y el que no ha creído en Él permanece en condenación. Otro énfasis que vemos, y este es el último que voy a detallar, es el énfasis de los milagros, de las señales, de los 35 milagros que detallan los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Solamente existen 8 en el libro de Juan. Y estos 8, 7 de ellos fueron realizados antes de la muerte de nuestro Señor y 1 después de la resurrección. De estos 8, solamente 2 se repiten en los demás evangelios. ¿Qué quiere decir? Que 6 de ellos son únicos en este libro. 6 de ellos son peculiares en este evangelio. Los 6 son cuando nuestro Señor convierte el agua en vino, cuando sana al hijo de un oficial del rey, cuando sana a un hombre paralítico en Betesda,
cuando da vista a un hombre ciego de nacimiento, cuando resucita a Lázaro de entre los muertos y cuando hace la gran pesca de los peces, que ese es una señal después de su resurrección. Los dos que ya están informados o comunicados en los demás evangelios son la alimentación de los 5,000 y cuando Jesús caminó sobre el mar. Ahora, ¿por qué tomo tiempo para detallar esto? ¿Qué nos muestra cada una de estas señales acerca de la persona de Jesús? Y eso es importante que veamos para entender por qué Juan, en su descripción, en su propósito, dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, refiriéndose a esas señales, dándole énfasis, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que ya les mencioné, voy a mencionarlas otra vez, pero estas son las 7 señales antes de que Jesús muriera. Él cambia el agua en vino. Jesús es Señor de la naturaleza, capaz de transformar una sustancia en otra. Él sana al hijo del oficial del rey. Jesús es Señor de la vida y Él da vida por medio de la palabra de su poder. La sanidad del hombre paralizado en Betesda. En el capítulo 5, no sé si se acuerdan, hermano, Jesús es el restaurador de este hombre. Y lo importante, lo interesante de este capítulo es que este hombre no quería ser sanado por nuestro Señor. Nunca se lo pidió. Mas sin embargo, Jesús le restauró. No importando cuán pecador sea este hombre, Jesús es capaz de dar vida a los que están muertos espiritualmente. La alimentación de los 5,000, Jesús es el alimento por el cual vivimos. Él es capaz de sostener toda nuestra vida. Y así lo hace. El caminar sobre las aguas, Jesús es nuestro guía y Él es nuestro defensor. Él va a llegar en el momento más difícil, cuando todo parezca como que está todo bloqueado, como que es un imposible. Él va a caminar sobre las aguas para llegar donde te encuentras. Ninguna barrera será suficiente para alejarlo a Él de los suyos. Están bajo su cuidado y nunca los abandonará. La sanidad de un ciego de nacimiento muestra que Jesús es la luz que rompe con toda tiniebla. Él permite que toda persona que venga a Él pueda ver esta verdad acerca de Él. Y la última, la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Jesús es Señor de la vida eterna. Pensemos en esto. Este don de la vida eterna no termina con la muerte del cuerpo físico. Él llamó desde la muerte a Lázaro para que viniera afuera. Juan seleccionó solo estos milagros
amarrándolos a su propósito, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, quien es Señor de la naturaleza, quien es Señor de la vida, quien es el restaurador, es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es el guía, Él es nuestro defensor, Él que sale al rescate de lo suyo, Él es el que es nuestra luz y promete que es poderoso para levantarnos aún de la muerte. Él es todo glorioso. En este año estudiaremos Juan. Conoceremos más de Jesús por la experiencia única que tuvo este personaje, el testimonio de Juan. Estaremos más enfocados en ver su propósito ser desarrollado a través del texto que intencionó para que le conozcamos a Jesucristo y que reconocemos su énfasis para ver la gloria del Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Jesús vino a transformar la vida de hombres y mujeres. Jesús da una nueva gloria a todo lo que toca. Convierte lo inútil en útil. Él toma lo amenazante de un Saulo de Tarso y lo vuelve en un gran misionero para la expansión del reino. Toma a un pescador, un hombre impulsivo e inestable como Pedro, y lo convierte en un fiel seguidor de Jesucristo. Toma a un hombre de temperamento de trueno como Juan y lo convierte en el apóstol de amor. Toma a un recaudador de impuestos codicioso llamado Mateo y lo lleva a escribir uno de los evangelios. Toma a una mujer endemoniada llamada María Magdalena y la convierte en el primer testigo de la resurrección de Cristo. Y la convierte en la primera heralda de su resurrección para que le dijera a los demás que Él había resucitado. Oh, cuánto necesitamos este evangelio. Cuánto necesitamos estar balanceados en la verdad que Dios nos ha dado y proveer el amor, la ternura de un corazón que ha sido madurado por la fe que nos hace crecer para sus propósitos. Cuánto necesitamos para no estar simplemente dando verdades fríamente y cortante y sin efecto, sino que podamos madurar para conocer verdaderamente el Evangelio de Cristo y poderlo dar con gran amor, con compasión a los demás. Cristo verdaderamente salva, Cristo verdaderamente transforma, Cristo verdaderamente preserva a los suyos. Ninguno se les escapa, ninguno puede ser arrebatado de su mano. Yo te pregunto, ¿cuál es tu experiencia con Él? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Acaso ha pasado de una idea Jesucristo a una realidad en tu vida, a una persona que te atrae,
a una persona que le deseas, que quieres servir, que quieres conocer? ¿Cuál es tu experiencia con Él? ¿Es Jesús tu sostén? ¿Vives porque simplemente Él vive? ¿Obras, laboras porque simplemente Él te da la energía para hacerlo? Él es tu sostén. Verdaderamente tu mundo está rodeado de esa realidad. Da evidencia a tu forma de vivir que el Cristo crucificado, el Cristo de gloria, el que testifica este apóstol, que ha sido testificado por todas estas páginas que Dios preparó en un plan, en un gran plan de redención, para que cuando viniera en su tiempo pudiéramos conocerle, que este verdaderamente es el Cristo, el que había sido prometido, y en que en Él cree, verdaderamente tiene vida eterna. Esta vida eterna no es un regalo aparte de Jesucristo. No puedes tener vida eterna y no a Jesucristo. ¿Cómo sabes que tienes la vida eterna? La respuesta es simple: si tienes a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Sabemos que es vital para nuestras vidas. Te rogamos en el nombre de Jesús que este año 2024 estemos apasionados por esta verdad. Estemos mirando la realidad del Cordero de Dios en nuestra vida. Que esta guía que nos ha dado el apóstol Juan sea para que nos acerquemos a ti, podamos ver, podamos observar las evidencias de las maravillas de ver al unigénito lleno de gloria y de gracia y de verdad. Ayúdanos que tengamos esa pasión por estudiar tu palabra, que tengamos ese deseo, Dios, el próximo domingo y los próximos 51 domingos del año 24, que lo podamos dedicar, Señor, para crecer en este conocimiento maravilloso, que sean nuestros corazones transformados, que pasemos a la lista de aquellos que han pasado de ser inútiles a ser útiles para ti, para tus propósitos, para que la expansión del Evangelio aquí en Gurnee, en Waukegan, en Round Lake, sea algo verídico, algo real. Esto lo oramos en tu precioso nombre, Jesús. Gracias. Amén. Vamos a cantar.